integral del Consejo de Formación en Educación a nivel nacional. Leonardo Martinelli, psicólogo egresado de UDELAR, magíster en Educación, Sociedad Política por Flaxo Uruguay, docente efectivo en el Departamento Académico de Psicología en el CFE, referente para la atención integral de estudiantes en el Departamento de Bienestar Estudiantil, División Estudiantil del CFE, integrante de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CFE y del equipo impulsor de la Tecnicatura en Acompañamiento Pedagógico para la Educación Inclusiva del CFE. Victoria Varela, maestra egresada del Instituto Nacional Normal Magisterial, especialista en dificultades de aprendizaje, lenguaje y razonamiento por la UDAL, especialista en discapacidad y educación inclusiva, ex docente del CFE, integrante de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CFE y del equipo impulsor de la Tecnicatura en Acompañamiento Pedagógico para la Educación Inclusiva del CFE. Bueno, muy buen día y muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Para poder entrar un poquito, y nosotros vamos a hacer solamente una introducción porque después ustedes tendrán oportunidad de seguir profundizando sobre la educación inclusiva. Atraviesa la educación inclusiva un montón de principios que construyen esta educación que tenemos hoy, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Pero sí queremos hablar de lo que ha sido, así a grandes rasgos, el cambio de paradigmas en lo que tiene que ver en la mirada de la educación, en los espacios de alojamiento de niños o jóvenes en situación de discapacidad o en situación diversa de las personas. Entonces, para comenzar, queremos mostrar esta primera imagen. Si nosotros pensamos en lo que ha sido la historia, ¿no? Los primeros registros que existen a nivel de evidencia en la historia sobre las personas en situación de discapacidad o las personas que sufrían algún tipo de afectación que los hacía diferente al resto de la sociedad, el documento más antiguo que tenemos es allá por el siglo III antes de Cristo. Existen unas leyes que se llamaban el Código de Manú en la India, donde establecían una cantidad de normas de cómo se tenía que organizar la sociedad. Y dentro de esas normas, son un montón de escritos que se encontraron hace años, hay específicamente algunas leyes donde se habilitaba a la sociedad a que cualquier integrante de esa sociedad que naciera o que quedara en algún momento de su vida en alguna situación de discapacidad, podía ser eliminada. Estaba habilitada la sociedad a prescindir de esa persona. No era responsabilidad del resto de los integrantes de la sociedad de cuidarlo, ni que hablar de educarlo, ¿no? Y estaba permitido que cualquier integrante de la sociedad prescindiera de ello. Entonces, este dibujo que está acá, grabado, en realidad muestra una escena típica, ¿no? Donde hay una persona que después de una guerra queda con una afectación física y bueno, era subida arriba del monte Talgueto y los tiraban. Esa era la mirada que había en ese momento de las personas que de repente necesitaban algún otro tipo de atención del resto de la sociedad. Hablamos del siglo III más o menos. También un poquito más avanzado, si pensamos en la historia en Roma y en Grecia, ¿no? Los espartanos, por ejemplo, que eran esas civilizaciones que resaltaban la belleza, el físico. Ustedes se acuerdan, las estatuas y las obras de arte, todos muestran a personas, hombres y mujeres extremadamente bellas, ¿no? Físicamente sanas. Bueno, los espartanos, por ejemplo, habían días en la vida que salían a matar a los niños que nacían con algún tipo de malformación o de discapacidad. Entonces también estaba habilitado dentro de las leyes de Esparta el infanticidio. Pero después, en realidad, a nivel de la evolución, en el cambio de paradigmas, estoy mal con la tecnología hoy, me falta sueño. Sigue avanzando un poco más la historia y bueno, siglo IX, siglo VIII, por ahí, después de Cristo, aparece ya a nivel de las sociedades todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Entonces empieza a haber una mirada un poco más hacia las personas en situación de discapacidad, más de caridad,
¿no? De atención, como de necesidad de un perdón divino, se había nacido de esa manera, bueno, serían fruto del pecado, pero alguien tenía que atenderlos, entonces la Iglesia toma como ese lugar y ustedes si investigan un poco más sobre esa mirada, hay inclusive algunas pinturas que muestran a niños, pues siempre están representados como niños, ¿verdad? A niños con rasgos físicos de alguna discapacidad y siempre están como angelados, ¿no? Como que en situación de protección de los dioses o del Dios, ¿no? Entonces la Iglesia toma ese lugar, pero siempre de una mirada como de la caridad, ¿no? Y en las personas mayores, bueno, también aparece ese lugar como de las personas que tenían mayores con estaban en alguna situación de discapacidad, ocupaban un lugar como de mendigar, ¿no? La sociedad, bueno, le daba dinero, le daba comida, bueno, estaba en esa situación, había que atenderlo desde ahí. Pero después en realidad sigue avanzando y ahí es cuando empieza ya a haber una mirada un poco más detenida sobre las características de las personas que estaban en situación de discapacidad, pero en realidad desde una mirada más desde la atención, desde lo que tiene que ver con sus características físicas, una mirada más desde lo médico, ¿no? Entonces, bueno, si esta persona está en esta situación es porque a nivel físico o biológico hay una afectación, entonces hay que atenderlo, hay que curarlo, hay que rehabilitarlo desde el área de la salud. También en ese lugar entra la educación. Entonces, ya estamos hablando de muchos años después, ¿no? Siglo XIV, siglo XV, por ahí, surgen en el mundo las primeras escuelas especiales, ¿tá? Los primeros fueron centros de rehabilitación atendida por médicos, pero cuando se dan cuenta que además hay que atender la parte pedagógica, empiezan a intervenir algunas personas dedicadas a la atención en educación, pero desde un lugar de la rehabilitación pedagógica. Entonces, por ejemplo, acá en Uruguay, la primera escuela que surge para personas en situación de discapacidad es Obra Morquio. ¿Ustedes conocen en Montevideo o han escuchado de Obra Morquio? Obra Morquio, si ustedes van, el edificio está todavía, hoy es una escuela para discapacidad intelectual, para niños con discapacidad intelectual, pero la estructura nomás ya nos muestra la concepción que había en ese momento de la educación. Y si bien no es esta imagen, porque no encontramos imágenes de la escuela de ese entonces, de Obra Morquio, es muy similar y de hecho hay algunos salones que todavía tienen en las paredes los azulejos, así como están en esta foto, porque los salones eran como consultorios y de hecho estaban divididos con unos biombos como los de los hospitales. Entonces los niños iban y ahí tenían recuperación del lenguaje, recuperación pedagógica, eran atendidos en grupitos muy chiquitos, como muestran en esta imagen. Habían otros especialistas que hacían la rehabilitación, dependía de la escuela especial de qué tipo, si era visual, había recuperación o estimulación visual, por ejemplo, que eran técnicos especializados para atender la función que estaba afectada en el niño. No, ni que hablar, lejos estamos todavía de pensar en lo que es hoy el paradigma actual de la educación inclusiva, de espacios de socialización común con otros niños, el juego, de eso lejísimos, ¿no? Y van un tiempito, de repente con 2, 3 niños más, una intervención muy focalizada a la deficiencia y después se iban. Esto imagínense que a su vez alojaba o atraía a cierto tipo de población, porque eran escuelas que se fueron formando especializadas en discapacidad visual, especializadas en sordos, en intelectuales. O sea, si de casualidad ocurría, como hoy nos pasa en las aulas, que una persona tenía más de una afectación, ni siquiera llegaban a las escuelas, esos quedaban en las casas. Entonces, a su vez también las primeras escuelas especiales que surgen en nuestro país y en el mundo son a su vez muy segregadas, muy exclusoras, porque ustedes, si nosotros pudiésemos viajar en el tiempo, iban a poder ver en las aulas todos niños sordos, por ejemplo, pero con buen nivel cognitivo, todos niños con discapacidad motriz, pero que tenían buen nivel cognitivo. Entonces, la intervención pedagógica también estaba direccionada, ¿no?
Pero bueno, afortunadamente para quienes defendemos la educación, el derecho a la educación de todas las personas, llegamos al paradigma actual de la educación, que a su vez atraviesa otro periodo, que lo vamos a ver ahora antes, donde dice que más allá de las características de la persona, cualquier niño, adolescente o adulto tiene el derecho a transitar la educación, así está estipulado por ley, y tiene el derecho a estar en un espacio común. ¿Tá? Después podremos ver, y Leonardo podrá contar un poquito más, por qué ese derecho está dentro, por qué se hace énfasis en esto en un espacio común. ¿Tá? No solamente educarse, sino estar en un espacio común. Entonces llegamos a lo que es la educación inclusiva. Pero esta educación inclusiva, y esto está puesto así a propósito, papas, zanahorias y demás, porque no queremos centrarnos en la discapacidad de la persona o en la situación de la persona. Nosotros hablamos de situación de discapacidad porque también entendemos que una situación de discapacidad atraviesa las características físicas o biológicas, ¿no? Puede ser una persona que se encuentra, por ejemplo, atravesando una situación de angustia extrema, postraumática, o puede ser, por ejemplo, una situación económica compleja, ¿no? De violencia, también está en una situación de discapacidad. ¿Por qué en una situación de discapacidad? Porque no está en las mismas condiciones que el otro para aprender. ¿Tá? Pero bueno, si nosotros pensamos en esto que hablábamos hace un ratito, especialmente de las escuelas de discapacidad, el primer proceso que se hizo de pasar de la exclusión total de las escuelas especiales a las escuelas comunes, ¿tá? Fue un proceso que a su vez tuvo diferentes etapas. ¿Tá? En Uruguay particularmente pasamos de las personas en discapacidad en un proceso de total exclusión, no iban a las escuelas como lo vimos hace un ratito, a un proceso de segregación. Bueno, en la escuela común estaban todos los tomates, en la escuela de las berenjenas estaban todos los que tenían discapacidad motriz, ¿no? Escuelas especiales. Y después, cuando entra toda la etapa de esto de pensar en los derechos de las personas con discapacidad, se empieza a hablar de un proceso de integración en la educación. ¿Tá? Entonces, ahí ustedes pueden ver que si bien están todos juntos dentro de una escuela, a su vez también están separados. Porque fue un proceso, y nos detenemos acá porque puede pasar que hoy todavía estemos en este proceso de transición entre la integración y la inclusión. ¿Tá? Todavía no podemos decir que Uruguay es un país que tiene instaurado en los centros educativos la inclusión. ¿Tá? Hay muchos centros educativos que, si bien reciben a los estudiantes que están en alguna situación de discapacidad, aún persiste un modo de intervención educativo que es segregador, porque hay propuestas, le presentan propuestas que son extremadamente diferenciadas, porque los sientan en un lugar diferente al resto de los compañeros, porque le limitan el horario escolar. O sea, todavía si bien comparten un edificio, presentan una propuesta que está pensada solamente para esa persona. Lo complejo, y qué es lo que les toca a ustedes ahora enfrentar, porque en realidad nuestro país ha dicho nosotros no queremos quedarnos en la integración, queremos ir a la inclusión, es ver cómo dar ese paso, ¿no? De que no solamente estén en las aulas, sino que formen parte de los grupos con una participación plena y efectiva en inclusión, ¿no? ¿Cómo hacer para que particularmente la propuesta didáctica pueda presentarse a los estudiantes atendiendo la diversidad, pero también la singularidad de cada uno, pero en una única propuesta? ¿Tá? Y ese es el camino donde tenemos que ir trabajando, porque por supuesto hay que construirlo y donde no hay recetas, porque así como hay una diversidad tan grande, va a ser el docente el único que va a poder llegar a conocer a sus estudiantes y pensar en su planificación atendiendo a cada uno de sus estudiantes. No sé si me explico en lo que quiero decir. No vamos a venir, Leonardo y yo, a decirles, bueno, ustedes tienen que hacer esta planificación en las aulas. ¿Tá? Porque en realidad va a depender de tu grupo, de las necesidades de tu grupo, de las características
hasta del espacio, de los recursos con los que cuento, y eso es responsabilidad del docente, ¿no? Juntar todos esos elementos y dar respuesta a esta realidad y en este momento que necesita mi grupo, ¿tá? Y bueno, es un camino que es bastante complejo y de construcción muy artesanal, ¿tá? Pero el objetivo justamente de estos encuentros es, bueno, poner sobre la mesa esto, salirnos de la teoría y empezar a pensar, bueno, cómo construir cada uno una mejor educación y salir de la integración a la inclusión en las aulas. Bueno, entonces, nada, como dos principios que les dejamos ahí navegando, ¿tá? Solamente para que lo tengan presente, hay dos principios que son claves en la educación inclusiva, y uno es el de equidad, ¿tá? Y otro es el de igualdad, ¿tá? Entonces, la diferencia es muy significativa, ¿tá? Para poder construir espacios en igualdad de condiciones, pero que además sean equitativos, lo primero que tenemos que encontrar son las barreras, ¿tá? Para poder eliminarlas, obviamente. Entonces ahí es una palabra que se va a repetir mucho en la bibliografía cuando ustedes lean sobre educación inclusiva, ¿tá? Mel Eiskog es uno de los referentes más importantes que hay sobre educación inclusiva. Nosotros recomendamos bibliografía de él, pero pueden encontrar un montón de material, hay un montón de videos también, porque es contemporáneo, permanentemente está dando charlas, participa inclusive de un curso que nosotros compartimos, que se va a empezar a dictar ahora en Ceibal, que es un postítulo de tecnologías para la educación inclusiva, que es gratuito, aprovechen a inscribirse, inclusive él participa y da todo el módulo sobre educación inclusiva, ¿tá? Y bueno, la diferencia es que cuando nosotros hablamos de igualdad, ¿no? Nosotros tenemos allí una imagen que es muy conocida, ¿tá? Donde en la primera imagen, si ustedes miran, está el principio de igualdad, ¿tá? Hay tres personas que tienen diferentes estaturas, que el objetivo es que quieren ver el partido, ¿tá? Entonces hay una valla que les impide a alguna de sus personas, por su estatura, ver el partido. Bueno, si pensamos en un principio de igualdad, ¿qué sería? Bueno, yo le doy a todos lo mismo. Ahora, si llevamos esto a educación, ¿sirve que yo le dé a todos lo mismo? No todos pudieron ver el partido. Le di a todos el mismo cajón, no todos pudieron ver el partido, ¿verdad? Si yo le llevo a todos mis estudiantes la misma propuesta, no todos van a poder acceder al aprendizaje. Si yo doy un paso más y pienso en la equidad, ¿tá? Bueno, ¿qué es la equidad? A cada uno le doy lo que necesita, ¿no? ¿Tá? Es verdad, todos van a poder ver el partido. Pero ¿qué costo tiene si lo pienso a nivel de la educación? Yo como docente, y ahora ustedes me podrán decir, ¿es viable que un docente piense en una planificación para 35 muchachos pensando en lo que necesita cada uno? No, ¿verdad? Porque somos brillantes los docentes, ¿verdad? Pero es imposible pensar en que todos los días yo me voy a poder sentar a hacer una planificación y después pensar, fulanito tengo que darle esto, fulanito esto. No va a pasar. Entonces sí puedo llegar a garantizar de que todos vean el partido, que todos accedan al aprendizaje, pero también está el tema, ¿cuánto lo voy a poder sostener? ¿No? Entonces acá el objetivo, cuando hablamos de educación inclusiva, ya no es pensar en lo que necesita cada uno, sino en ¿qué obstáculos, qué barreras hay hoy en mi propuesta educativa, ¿tá? Para poder eliminarla y así, más allá del estudiante que yo tenga en las aulas, voy a tener garantizado que acceda al aprendizaje? Entonces acá, por ejemplo, la barrera es la valla. Bueno, si yo cambio la barrera, cambio la valla por un tejido, venga quien venga, va a poder ver el partido, ¿no? Entonces, la clave que hoy queremos dejar como la semilla para que ustedes empiecen a pensar es ¿de qué manera yo puedo hacer para que mi propuesta elimine todas las barreras posibles? Y cuando hablamos de todas las barreras posibles, por eso es como que lo más importante en este proceso es que el docente tiene que ser un gran anticipador, ¿no? Bueno, yo sé que hoy quiero trabajar tal contenido y resulta que en el salón, bueno, por ejemplo, no sé, estoy mirándola, tiene
tiene escaleras, y yo sé que hay chiquilines que de repente tienen dificultades en la movilidad. Bueno, entonces ya me voy a prever y en vez de planificarlo en ese salón, voy a pensarlo en otro lugar. Ya eliminé la barrera física. Sé que además hay estudiantes que tienen dificultad para poder focalizar la atención, entonces bueno, voy a pensar, ese salón que voy a elegir tiene demasiados distractores porque justo elegí el Zoom y en el Zoom hay carteleras, hay no sé cuánto. Bueno, entonces voy a seguir eliminando barreras, capaz que me voy a otro salón donde no tengo tantos distractores, y además voy a pensar en una propuesta que sea con actividades cortas, para que aquel que tiene una dificultad atencional, o aquel que es más inquieto, o aquel que, no sé, se aburre fácil, bueno, pueda ir haciendo al menos algunas etapas y permanentemente esté enganchado en mi propuesta, ¿no? ¿Entienden por dónde quiero ir? Ya no se trata de pensar en cada uno y en la deficiencia o en la situación de discapacidad que atraviesa la persona, sino en qué obstáculos tiene mi propuesta que podría llegar a ser una barrera para que mi clase no participara. Y cuando lleguemos a ese punto, realmente estamos hablando de inclusión. Qué importante es que contemos con el otro, ¿no? Cuando estaba hablando de esto Victoria, la gestión institucional, ¿cómo puede ayudar en eliminar los obstáculos? Y a veces la gestión está a vueltas espaldas, porque está tan entretenida cuando es cuestión administrativa o de otro corte, que no está en función de las necesidades estudiantiles. Entonces, acercarse a la gestión, acercarse a los funcionarios y, de alguna manera, explicarles la demanda de los estudiantes. No, yo estaba pensando justamente en eso. Que no estamos solos, sino que estamos con los otros. No, y está buenísimo que lo digas porque no podemos entender la educación inclusiva si no la pensamos en equipo, en colectivo. Entonces, es re interesante la oportunidad que tienen los docentes, sobre todo los profesores, no tanto los maestros, que todavía es el responsable todo el horario de su grupo, ¿no? De poder hacer el intercambio, de aprovechar esas instancias de intercambio con los otros colegas para poder entre todos ir encontrando a nivel institucional las barreras que existen. Y yo lo que les puedo decir es que quizás el primer ejercicio, ¿no?, para ir mirando la educación con estos lentes puede resultar un poco difícil, ¿no? Y de repente, y capaz que la recomendación es, hoy centrémonos en lo que pueden ser las barreras físicas, mañana centrémonos en lo que son las barreras comunicacionales, pasado centrémonos en lo que son las barreras cognitivas. En esto de lo que tiene que ver con la teoría, la bibliografía, ustedes van a encontrar esta diferenciación. Depende de la autora, hay diferentes tipos de barreras, ¿no? Porque si uno trata de hacer todo a la misma vez, se va como a embarullar, ¿no? Y lo que es interesante es que si yo logro en colectivo ir mirando a mi centro educativo desde este lugar y en colectivo, eso es importantísimo, una vez que yo voy eliminando barreras, después no voy a tener que volver a resolver la situación. ¿Entienden? Después voy a poner un ejemplo quizás extremadamente simple, pero nosotros queremos facilitar la accesibilidad en la comunicación en el centro educativo, porque tenemos estudiantes que ciegos, tenemos además estudiantes que tienen autismo, y tenemos además estudiantes, no sé, con TDAH que no nos dan corte cuando les hablamos, y necesitan otro tipo de comunicación. Entonces ahí pienso, ¿en qué podríamos empezar? Empiecen con algo chico, porque una vez que esto empieza a girar y uno empieza a ver los resultados, es como más fácil como animarse y seguir construyendo, ¿no? Entonces capaz que ustedes se ponen de acuerdo y hablan con los docentes de informática o con la parte de dirección del instituto y empiezan a pensar en lo básico que puede ser la cartelería en el centro educativo. Entonces, vamos a poner carteles de accesibilidad universal, que sean, por ejemplo, con pictogramas, no solamente con palabras escritas, sino con pictogramas que indiquen a los estudiantes con relieve. Entonces ya lo hacen una vez, que indiquen al estudiante cómo orientarse en el espacio.
Una vez que eso fue atendido, ya es una barrera menos de la institución. Me va a servir a mí con mi grupo, pero le va a servir a todos los que entren en esa institución. ¿Entienden? Entonces, creo que ese es el ejercicio que debería de empezar a hacerse para realmente transformar la educación hacia una educación inclusiva. La eliminación de todas las barreras. Después queda así ese camino que tenemos que hacer los docentes, que es muy personal y muy, de un trabajo muy reflexivo, que es, una vez que superé todas las barreras institucionales, ¿qué pasa con mi propuesta? ¿Tá? Y ahí tiene que, bueno, realmente uno decir, ¿realmente mi propuesta está siendo accesible para todos? ¿No? Bueno, capaz que no, capaz que... Entonces, otra idea que les dejo, que a mí me sirvió mucho, fue, por ejemplo, trabajar en dupla con compañeros y que un compañero me observara. Y que después tener ese tiempo de escucha sin sentirme juzgado para que el compañero me diga qué fue lo que detectó en la clase que pudo haber sido la barrera para que fulanito y fulanito no siguiera la actividad. ¿Tá? Y reconstruir mi propuesta. ¿Tá? Es muy interesante ese ejercicio, trabajar en duplas y bueno, y no siempre, en alguna instancia, ¿te animás a venir, entrar un ratito, mirar, quiero ver? No estoy pudiendo lograr que mi grupo se enganche en las propuestas, ¿te animás a ver si vos descubrís por dónde viene? Y tal, después bancarnos, ¿no? Por supuesto, la devolución, ¿no? Sin sentirnos atacados. Nada, pero ese sí, quizás es el camino donde yo tengo que hacerlo como más en solitario o más como de reflexión personal, ¿no? Pero en esto de animarse, este primer empuje, sobre todo lo que tiene que ver con la accesibilidad física o la accesibilidad en el lenguaje, es fácil de hacer y si uno empieza, se contagia en el colectivo, ¿no? Yo pongo en mi clase un cartel en pictogramas y van a ver que, y lo converso con mis colegas, y van a ver que en un mes tienen todo el instituto accesible. Bueno, y esto en realidad lo preparamos con Leonardo, no es con el objetivo de aburrirlos, solamente se lo vamos a dejar, porque después de que hablamos de todo esto, de que es un proceso que es de construcción, que es muy, desde esta mirada que tiene que ver con la empatía sobre todo, ¿no? Bueno, yo quiero construir un espacio por el bien de los demás, ¿no? Lo suficientemente inclusivo. Viene lo otro, ¿no? Que lo dejamos para el final porque a veces cuando hablamos de la norma uno ya se siente como que, bueno, sí, todos son normas y demás. Pero además de todo esto, les queremos decir que Uruguay tiene un marco normativo enorme que ampara la educación inclusiva. Por lo tanto, no es solamente una cuestión ya de humanidad, sino que además es una obligación legal que los espacios educativos hoy sean inclusivos. ¿Tá? Entonces, así, lo hicimos como muy por arriba, hicimos como un recorrido de lo que es hoy el marco normativo en nuestro país, las principales leyes, donde va desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 18.418, la Declaración de Salamanca, la Declaración de Incheon. Si querés, pasá a la otra, porque no termina ahí. Ahí va. La Constitución Nacional con todos esos artículos, la Ley 18.651, la Ley 18.437 y terminamos con este protocolo, que lo pusimos ahí a propósito porque no puede pasar que algún docente de nuestro país esté hoy en los centros educativos sin conocer este protocolo. ¿Tá? Este protocolo, que en realidad deviene del protocolo del 2017 firmado por el presidente Tabaré Vázquez. En el 2022 se hacen unos ajustes en el protocolo, se agrega una información, entonces ustedes lo pueden encontrar hoy como el decreto 350/22, porque es del año 2022. Y lo interesante, no lo traemos solamente por la norma, porque ahí ustedes se van a encontrar con todo lo que dice que es cuestión de derechos, que es obligación del Estado garantizar los recursos y los ajustes necesarios para contemplar la diversidad, pero lo interesante es esto que recién decía la profesora, que tampoco es que nos
tiran con todo esto y quedamos ahí, ¿no? En las últimas páginas ustedes van a encontrar un montón de recursos, ¿tá? Que puede ayudarlos a llevar adelante la propuesta educativa inclusiva, ¿tá? Entonces hay un montón de espacios, de bibliografías que son gratuitos, que son accesibles, a los que ustedes pueden recurrir para pensar en las propuestas, ¿tá? Entonces viene por ahí la idea de dejárselos, no solamente por la norma, sino también porque es un banco de recursos, un primer banco de recursos para pensar en este paso que queremos dar. Entonces ahora yo voy a compartir los resultados y le paso a Leonardo del Menti que hicimos al principio, ¿tá? Digo, como para centralizar 3, 4 ideas fuerza en todo lo que estuvo trayendo Victoria ahora, ¿no? Los distintos paradigmas que ella ha ido planteando y que se fueron instalando y desarrollando a lo largo de la historia, dejando de lado el primer paradigma, aquel donde una persona con determinado tipo de situación directamente se lo podía matar, eliminar de la sociedad tranquilamente, los otros paradigmas todavía están presentes. No es que haya una sustitución plena y completa de un paradigma por otro en determinado momento, sino que coexisten, no solo coexisten en la vida de las instituciones, en lo social en un sentido amplio, sino que coexisten dentro de las cabezas de cada uno de nosotros también, ¿tá? Por eso este tipo de situaciones, cuando estamos en las instituciones educativas, nos interpelan y nos tocan también en nuestra subjetividad, en nuestras formas de sentir, pensar y actuar, y nos hacen cuestionarnos también. Por eso la importancia de poder pensarnos a nosotros mismos y pensarnos dentro de las instituciones que habitamos y que transitamos, y cómo podemos ayudar a modificar las instituciones y a modificarnos nosotros también en un ida y vuelta que va a incluir siempre a los demás que integran ese colectivo, ¿tá? Entonces, digo, retener esto, que no es que un paradigma sustituya limpiamente a otro en determinado momento preciso de la historia y del desarrollo de las instituciones educativas, sino que coexisten. Después, otra cosa importante de lo que estuvo señalando Victoria, el pasaje o digamos la transición de un paradigma médico patológico y de rehabilitación hacia un paradigma más de tipo psicosocial, ¿tá? O sea, las situaciones de discapacidad no como un problema médico que hay que curar, modificar, donde hay que cambiar determinada situación que muchas veces no se puede modificar, sino enfocar los aspectos psicosociales que implican esa situación, ¿tá? Y ahí también es importante tener en cuenta que la mirada tiene que cambiar de pensar las dificultades o barreras en la persona a pensar que las barreras son del entorno, ¿tá? Son de las instituciones, son del entorno social, son de los paradigmas que manejamos, ¿tá? Son de cómo está organizada la sociedad, ¿tá? Para apuntar, ¿no?, a los niveles esos que decía Victoria, bueno, empezar a cambiar y por dónde, ¿tá? Eso también es importante, ¿tá?, para retenerlo. La otra cuestión, la diferencia entre, no lo dijo en esas palabras, pero lo trajo varias veces, entre lo que ha sido la adecuación curricular, que es hacer algo diferente para el diferente y termina generando exclusión, ¿tá?, pasar a un enfoque que implique diseñar algo que incluya a todos, hacer algo diferente pero que incluya a todos, ¿tá? Que lo traía ahí en esa imagen de la barrera y el tejido para ver el partido, ¿tá? Cuando hago algo diferente para el diferente, lo estoy, entre comillas, lo estoy excluyendo, ¿tá? En cambio, buscar los diseños de las actividades y los diseños en las instituciones que permitan la inclusión de todos, hacer algo que incluya a todos. Porque el tema de la educación inclusiva no está enfocado solamente, si bien ha tenido centralidad y ha surgido por ese lado, pero no está solamente
vinculado a las situaciones de discapacidad, sino a otras múltiples situaciones donde pueden producirse procesos de exclusión. Traía varios ejemplos al respecto, Victoria. Entonces creo que es importante también tener eso en cuenta. Bueno, cómo hacer cosas que incluyan a todos sin, ¿no?, marcar esas diferencias de entrada. Y lo otro, que nuestra normativa nacional, que implica articular, no son caprichos nuestros, sino que es una normativa que responde a acuerdos internacionales que el país suscribe. En cualquier área donde el país suscribe acuerdos a nivel internacional, en las convenciones de los distintos organismos que pertenecen a la ONU, cuando un país suscribe esos acuerdos, se obliga a sí mismo a generar leyes que vayan en consonancia con esos acuerdos internacionales. Entonces, estamos doblemente digamos, interpelados por el marco normativo, el nacional y el internacional, y un poco lo que decía Victoria, ningún docente puede alegar demencia, como se dice comúnmente, no, yo no conocía, yo no sabía que existía esto, o yo no quiero hacer, o no me formaron. La normativa está, y está para, la tenemos que cumplir, pero no solo por una obligación legal, sino también en función de generar cada vez más procesos donde todos accedamos a lo común que nuestras sociedades han definido que eso común, que consideramos valioso, que se transmite de generación en generación, se hace a través del sistema educativo. Entonces, la centralidad de conocer las normativas, que después, obviamente, los protocolos se ajustan al nivel educativo, ¿no? En primaria, en secundaria, a nivel de lo que es la educación terciaria y universitaria, etc. Hay un ajuste de esos protocolos, pero en síntesis implica proteger y promover el derecho de las personas a educarse a lo largo de toda la vida y en todos los ámbitos que la persona lo desee. Es un poco para como las cuestiones, para tener como grandes titulares para entrar al tema.